Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la cuarta y última sesión de este Foro del Agua. Para las personas que no hayan venido antes, hago una breve recapitulación de lo que ha sido esta experiencia. Con mayúsculas, yo creo, el hilo conductor de estos encuentros era el tema del agua. Pero para hacer una búsqueda concreta que tenía que ver con situarnos, encontrar el centro o poner en el centro nuestros espacios, nuestras identidades, nuestras historias, y lo hemos hecho poco a poco con una sesión introductoria que teníamos un enfoque un poco más general, más macro, pensábamos sobre todo en este territorio a nivel como geopolítico, en medio de los océanos. Luego hemos ido aterrizando en la isla, tuvimos una sesión que se llamaba La Otra Isla, en la que profundizamos además en determinados espacios de nuestro territorio que parecían condensar mucho peso, porque había mucha historia concentrada y a veces también mucho dolor, muchas heridas. Luego tuvimos una tercera sesión en la que nadamos un poco en caca, en la que hablamos del agua en concreto en nuestro territorio, qué cosas la contaminaban, qué cosas la frenaban en su curso natural, y también hicimos un ejercicio de pensar posibles alternativas, posibles miradas otras hacia nuestro territorio, ¿no? Que nos llevaran quizá a una relación menos violenta entre nosotras también. Nos fuimos de excursión, algunas de las personas que están por aquí también, al barranco de Arguineguín, dando un paso más a mirar el barranco a los ojos, con ayuda de Tamarana activistas, intentando profundizar en esa mirada otra, ¿no? En esa manera otra de relacionarnos con este territorio menos violenta y preguntarnos cómo podría ser. Y hoy estamos en la cuarta sesión que se titula Carne de Agua, en la que yo creo que vamos a dar un paso todavía más adelante o más en lo profundo, reflexionando sobre territorio y también sobre identidad con ese vehículo que es el agua, y también trayendo el agua a la propia sesión, a este espacio, y saliendo también de este espacio, que es una propuesta que le vamos a hacer. Y es una sesión para la que yo muy rápidamente pensé en invitar a una persona que está aquí con nosotros hoy, que es Mba Vientiane, que me voy a inventar así la presentación rápido porque sé que a él no le gusta, pero yo sé que es ecuatoguineano, psicólogo comunitario, es activista panafricanista, sé que lleva 5 años en Santa Cruz, pero se siente mucho más lagunero, como que no encuentra esa conexión con el espacio de Santa Cruz de Tenerife, sino más con la ciudad de La Laguna. Y bueno, le invité porque bueno, he aprendido muchísimas cosas de él, pero además, no sé, me parece que sabe traer el agua de una manera que nos interpela mucho y que nos transforma a la vez cuando él trae el agua. Así que sin más, yo les dejo y él ya que se presente en todo como él necesite, como él quiera. Gracias, Mba. Se me hace un poco raro estar aquí arriba, ustedes ahí abajo. No sé. Mi nombre es Mba Vientiane. En lugar de Guinea Ecuatorial, yo soy del clan Obuk, de parte de mi padre, y del clan Esen, de parte de mi madre. Mi genealogía, en primer lugar, agradecer a Larisa, a los compas por haberme invitado. Y hoy venimos un poco a aportar nuestro granito de arena, reflexión y tal vez un poco de, ¿cómo llamarlo? Un poco de inflexión, ¿no? O reflexión, inflexión, ¿sí? A estas sesiones que sé que llevan siendo muy potentes, que traen temas muy necesarios y muy profundos, ¿vale? Digo que venimos porque yo cuando voy a los espacios tampoco vengo solo, ¿no? Aunque me ven aquí a mí, yo vengo con mi genealogía, toda esa gente
sin la que, o sea, que si no hubiera estado esta gente yo no estaría, es decir, sin cosas que hizo esa gente yo no estaría. Entonces me gustaría empezar la sesión haciendo mi genealogía. Es que es cierto que cuando se hace la genealogía en nuestra cultura, que es la cultura Fang de Guinea Ecuatorial, Camerún, Congo Brazzaville y Gabón, normalmente se hace la genealogía con la gente de tu clan. Y las mujeres quedan fuera porque las mujeres vienen de otro clan. Tú no te puedes casar con una persona de tu clan. Entonces, normalmente las mujeres quedan fuera de esa genealogía. Y lo que voy a hacer es recuperarla desde otro lugar, ¿vale? Entonces, mi árbol genealógico es Mbabe Ebembe Mbanyema Njemamba Mbabekal Bekala Engongan Ebona Nzeb Tsam Mebian Molet Ndema Nsuk Eyo Nzong Enzam Yamabaga Mkpa Nzokom Amba Mbangwa Engwa Bikoko Bijop Ejobi Yima Mikut Miaki Aki Ngos Eyo. Esto normalmente se les enseña a los niños, niñas y niñes desde su más tierna infancia. Yo lo aprendí a los 11 años, te lo enseñan para que cuando tengas que hacer tu genealogía no tengas que acudir a ninguna partida bautismal y que la iglesia, por ejemplo, no pueda cerrarte la puerta. Entonces, como decía, esa parte son mis ancestros, lo que hemos conseguido recordar y retener. Son en total 17 generaciones y después ya empezamos con entes que no son realmente humanos, que son entes espirituales, ¿no? El resto. Después traigo también a mis abuelas. Quiero traer hoy también a mi abuela Nseobian. Quiero traer también a mi abuela Yang Andong, que está viva, afortunadamente. Quiero traer a mi bisabuela Asangwangere. Quiero traer a mi tatarabuela Yang Abosotem. Quiero traer a mi bisabuela también Angem Basima. Y quiero traer también a mi bisabuela Meyemondong, ¿vale? Para que también estén en este espacio, ¿vale? Que nos acompañen. Dicho lo cual, tenemos aquí un altar, ¿vale? El altar es un elemento simbólico, que no performativo, que dado que en esta sesión vamos a intentar trabajar con realidades materiales y otras no tanto, ¿vale? Entonces hemos montando aquí un altar para que esas realidades no materiales, estas personas que vamos a estar mencionando, que vamos a intentar traer a la sesión, también se puedan sentir invitadas, ¿vale? Aquí tenemos unas naranjas que cultiva aquí el compañero. Es importante que cuando ofrecemos fruta en un altar o comida en un altar sea cosa que se produce en ese mismo territorio, ¿vale? Y lo que tenemos aquí va a hacer las veces de la calabaza que utilizamos para hacer las ceremonias espirituales, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es verterle agua, ¿vale? Mejor este. Sí, por favor. Sí. Vale. Hay que decir que esta agua la hemos traído de la fuente. ¿Qué fuente? Es un secreto, pero está en Galdar. En Galdar la hemos traído de una fuente porque sí que es importante que utilicemos elementos que están en contacto con la naturaleza. No podemos utilizar agua embotellada. Si ustedes después en su casa, en sus prácticas espirituales, quieren utilizar, o sea, quieren hacer alguna cosa de estas, pero no tienen sino agua embotellada, no dejen de hacer la práctica porque no tengan agua que venga de una fuente, ¿vale? Pero sí hemos podido conseguirla gracias al esfuerzo que ha hecho aquí Larisa. Entonces, no, gracias. Y vamos a verter el agua aquí al... El agua en las ceremonias espirituales
de diferentes espiritualidades africanas, negroafricanas, por decirlo de alguna manera, tiene una función simbólica, tiene la función de refrescar la memoria de nuestros ancestros y ancestras. Es decir, es una manera de decir activamente, te recordamos, no te has ido, estás con nosotros, ¿no? Pero también es un elemento simbólico porque cuando estás invitando a alguien, normalmente en muchos lugares de África lo que se le da es agua dentro de una media calabaza como bienvenida. Por tanto, tiene ese valor, esa función simbólica de dar la bienvenida y de refrescar la memoria ancestral. ¿Vale? Después seguiremos trabajando con el agua a medida que va a avanzar la sesión. ¿Sí? Bien. A mí me gustaría que para empezar ustedes puedan ayudarme a situar el territorio. Lo que yo llamo situar el territorio o situarnos en el territorio que pisamos es reconocer que es un territorio indígena, que es un territorio que tiene ancestralidad y que es un territorio que ha sido conquistado. Entonces, me gustaría que ustedes me ayuden y a través de la participación me hagan, expresen ideas de cómo podemos reconocer, cómo podemos situarnos en este territorio. Por ejemplo, me gustaría empezar con una pregunta que es, ¿cómo se llamaba esta isla antes de que llegaran los castellanos? No es otra, sino simplemente, como estaba diciendo el compañero, yo lo que he escuchado en los últimos tiempos es que la propuesta de Tamarán está más desechada y Canaria, que además es una etimología amazigh, ¿no? Vale. Que tiene que ver con tribus amazigh y que acabaría dando nombre a toda Canarias al final, ¿no? Pero que designaría a esta isla en concreto. Vale. Muchísimas gracias. ¿De qué otra manera podemos reconocer que ese territorio es un territorio indígena conquistado? Sí, ¿no? Me imagino que habrá personas aquí que tienen nombre, por ejemplo, creo que el nombre Tanausú se sigue utilizando. Sí. Gran parte de la toponimia, ¿no? O sea, esa es otra manera, a través de la toponimia, ¿vale? ¿De qué otra manera? Tal vez no sabemos o no lo tenemos mucho en cuenta que hay espíritus o realidades espirituales que habitan esta isla, ¿no? O no lo tenemos en cuenta en el día a día. ¡Ay! Sí, ¿no? Tiene que haber en esos barrancos, en esos espacios donde los castellanos hicieron sus masacres, tiene que haber lugares cargados que muestran que ese es un territorio conquistado y que muestran su naturaleza o su pertenencia indígena, ¿no? Que yo entiendo que esto que estamos haciendo es una manera de situarnos en el espacio, pero situarnos adecuadamente, ¿no? No dar por hecho que este territorio lo habitamos y lo podemos habitar de cualquier manera, ¿no? Sin traer la genealogía y todo esto, toda esta carga espiritual que también está aquí, ¿no? Totalmente, el ADN, ¿vale? Eso es real, ¿no? Creo que será un 60% por lado materno, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos a pasar a una siguiente fase. La idea es, cuando me invitó Larisa a este espacio, yo quería que la manera de situar todas esas luchas, reflexiones, de construcciones que viene haciendo este espacio, este programa, de alguna manera le faltaba algo. Le faltaba un poco hablar de una realidad que también ocurre en estas islas, pero que normalmente no tenemos en cuenta. Es decir, tanto históricamente como actualmente. Entonces, yo creía que si queríamos cerrar un poquito más, no sé ni cómo decirlo, hacer un poquito más posible estas reflexiones, necesitábamos hablar de una realidad que es la realidad negra en las islas. La realidad negra
en las islas muchas veces, estoy diciendo antes que es un cuento, es un relato, una reflexión que revienta categorías, que cuando quieres explicarla con palabras, explotan esas palabras y no son suficientes. Te quedas como que las palabras, porque todas las palabras tienen un límite, porque representa un concepto, pero el silencio, el dolor, el horror que está ligado a esta realidad histórica y presente supera las palabras, que las palabras no son capaces de contenerla, ¿no? Entonces, algunas ideas básicas serían, por ejemplo, el hecho de cómo, o sea, ustedes seguramente han oído que aquí hubo personas negras, ¿no? Se habla mucho sobre todo de que Gran Canaria es una de las islas donde más personas negras hubo. De hecho, se habla mucho también de que sigue habiendo muchas personas canarionas que tienen rasgos negroafricanos, ¿no? Y todo eso nos lleva a la historia de cómo se gestó la primera economía canaria moderna. Es decir, después de la conquista, la primera economía está basada en la caña de azúcar, que muchas veces lo dicen así en el cole, empezamos cultivando caña de azúcar o produciendo azúcar, pero ¿quién contextualiza qué quiere decir eso? ¿No? Me estaban hablando ahora mismo del pueblo de Ingenio, que decía el compañero aquí que siempre les han dicho que su pueblo representa un molino. Tenemos imágenes así en Canarias, pero que no nos cuestionamos. Entonces, ¿sí? ¿Un molino qué quiere decir? Quiere decir que necesariamente ha habido personas esclavizadas. Pero cuando se habla también de esclavitud en Canarias, hay que tener en cuenta que los propios aborígenes canarios también fueron esclavizados. Solo que, y lo que sitúa la realidad negra es que a medida que fue habiendo más personas negras esclavizadas en Tenerife, la esclavitud aborigen, que siempre me viene a decir guanche, la escritura aborigen como que fue desapareciendo más. De hecho, lo que los textos reflejan también es que, y con lógica, ¿no? Y con lógica, ¿no? Que los aborígenes, en parte lo que hacían era que para liberar a su gente que estaba esclavizada por los castellanos, lo que hacían era buscar un esclavo negro, entregárselo a la persona que tenía esclavizado a una persona aborigen y recuperar a sus hermanos o hermanas o lo que fuera, ¿no? Por lo tanto, esto sitúa de alguna manera a las personas negras en una posición de indigenidad en Canarias. Pero no solo indigenidad territorial, es decir, quién habitaba este territorio antes de la conquista, sino en esa relación que se genera entre colonizador y colonizado, cuyo objetivo es la explotación en territorios donde ha habido personas negras esclavizadas. Esa dicotomía se rompía un poco por la presencia de personas negras, porque las personas negras venían a sustituir de alguna manera la explotación y la esclavización brutal que se supone que tenían que vivir los aborígenes del territorio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos imaginar una identidad canaria combativa, una recuperación de la memoria ancestral canaria, una reivindicación de una Canaria tal vez no europea, africana, si no partimos de que aquí hay una realidad que está silenciada? Es decir, que no se dice, no aparece ni en los libros ni en ninguna parte. Es solo un silencio encantado, es decir, un silencio que de alguna manera cuando metes un poco el dedo sientes vibraciones, te das cuenta de que hay algo. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos hace un año haciendo unas rutas en la laguna, en Tenerife, para intentar reinterpretar además que la laguna se las trae porque es patrimonio de la humanidad. Y todo lo que se ofrece de patrimonio es toda esta idea de, es una de las primeras ciudades no amuralladas de Europa, modelo de ciudad davinciana, pacífica, y sin embargo se trata de una ciudad que se ha construido con mano de obra esclava, es decir, entonces
estábamos haciendo ese trabajo y en ese proceso llegamos a unos estados emocionales durante esas rutas donde sentíamos como que estábamos hablándole realmente algo, que no estábamos simplemente haciendo algo performativo, que había algo ahí en la laguna que esperaba de alguna manera que viniéramos nosotras a hablar de que estaba esa realidad ahí. Porque los cuerpos explotados, asesinados, no desaparecen. Eso queda en el ambiente, aunque no quede en el imaginario, pero sí está en el subconsciente, ¿no? Entonces, por eso les quería proponer una actividad, tampoco voy a teorizar mucho porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Les quería proponer una actividad donde me gustaría que, utilizando el elemento del agua, intentemos situar en el territorio, situar en la geografía canaria, acontecimientos, datos, memorias de las personas negras, de la historia de las personas negras y dónde han ocurrido. ¿Vale? La idea es, yo tampoco no lo puedo hacer yo, es decir, si me preguntas ahora, igual te cuento que ahora mismo en Tenerife se ha descubierto que en el barrio del Fraile, el Fraile está en el sur, está en Arona, que es como el barrio mucho más cobrero, migrante y de personas, muchísimas personas racializadas, muchísimas personas negras, donde vive la gente que trabaja en los hoteles, ¿no? Pero que no vive en la zona realmente turística. Que ahí hay unas viviendas a las que se había estado suministrando agua regenerada para el consumo. Es decir, se les estaba dando agua que no es apta para el consumo. Y decirles que es normal que hubiera ocurrido, es normal que hubiera ocurrido en el Fraile, ¿no? Que esto explica de alguna manera de qué manera la condición negra tiene que ver con una respuesta que es explícita y que está presente aquí hoy mismo. Eso es una idea, relacionarla con el agua, ¿no? Que se le está dando a personas racializadas, muchas de ellas negras, agua regenerada en el Fraile. Eso es una idea que ocurrió en Tenerife. Pero ustedes seguramente conocen otras muchas historias de estas, que son desde el siglo XV, el siglo XIV, hasta hoy en día, que son de sus barrios, de sus ciudades, de sus islas, que sí estaría interesante compartir aquí para dialogar en torno a eso, ¿vale? Así que no sé, quien quiera permanecer sentada sí puede permanecer sentada o no, pero sí estaría bien que intentemos aprovechar este espacio para que nos sea más fácil dialogar. Mientras Marta va a hacer el dibujo, que tampoco tiene que ser súper profesional, la idea es que tengamos representar a las islas, me gustaría saber a quién traen ustedes hoy, con quién vienen hoy. Por lo que he dicho yo antes, que venía con mis ancestros y ancestras, ¿con quién vienen ustedes hoy? ¿Alguien quiere compartir alguna idea? ¿O a quién traen hoy? ¿Cómo vienen al espacio? Y esta noción de Ubuntu, que dice mucho la gente ahora mismo de este mundo. Ubuntu es una palabra africana que dice que yo soy porque somos. No es una virguería, no es quiero decir, no. Es un elemento profundo, es decir, un elemento que construye la gran mayoría de pueblos negroafricanos. La idea de construirse desde la comunidad. Por ejemplo, yo sí estoy utilizando estas palabras que estoy utilizando, es porque hay una comunidad que yo he encontrado y que me ha enseñado, me las ha dado. Yo no podría haber inventado un idioma. Entonces, la idea de que la supremacía de la comunidad, la supremacía del colectivo por encima del individuo, ¿no? Que es un poco lo que estamos intentando plantear, que no hace falta que todas nos sepamos una genealogía de 17 generaciones, ¿no? Es intentar traer esa idea de que no estamos solas aquí hoy.
también hay gente, aunque que nos acompaña de alguna manera, que nos arropa, incluso desde dimensiones que nosotros igual no somos conscientes, ¿no? Sí, es una cosa y es la otra también. Es decir, nosotros cuando pensamos en las comunidades, por ejemplo, aquí tenemos mucho la idea de la comunidad elegida. Mis amigos, la familia elegida, manejamos mucho esa idea aquí. Claro que está bien tener una familia elegida, ¿no? Sin embargo, la idea, por lo menos desde donde la expresamos, es una idea muy material, es decir, es una idea muy simple, no es mucho más filosófica que eso. Es decir, hay una serie de condiciones anteriores sin las que tú no existirías. Y una manera de reconocer tu presencia en el mundo es reconocer que esas estuvieron, fueran buenos, malos. O sea, no hace falta, o sea, imagina, igual alguna persona que de las que yo he citado aquí era un asesino, pero estuvo antes que yo e hizo, o sea, su presencia, su existir hizo posible que yo existiera de alguna manera, ¿no? O sea, por tanto son las dos ideas. Es la comunidad con la que estamos, quien sentimos que nos acompaña hoy, pero también es de dónde venimos, porque las raíces son un ancla, ¿no? En general, nosotros pensamos mucho con esa idea de las raíces, ¿no? De que el árbol que está creciendo para arriba, en realidad lo que está haciendo es profundizar sus raíces, ¿no? Que no podemos crecer para arriba a menos que estemos profundizando también las raíces. Y los nombres, hablando de nombres, por eso también, por ejemplo, los fang, siempre hemos puesto a los que nacen, les hemos puesto nombres de ancestros o nombres de gente de la familia. Eso es una manera de mantener el contacto. Es decir, tú digas el nombre de tu abuela, cuando te llama alguien, algo está vibrando más allá, que no, es decir, que no ves. Por eso el tema de los nombres coloniales, cuando ha llegado a África con la colonización, y por eso me llamo Mba, mi nombre colonial es Nicolás. Pero yo creo que cuando me llaman Nicolás, vibran menos cosas allá que cuando me llaman Mba, porque el nombre Mba sí lo puedes ir tirando dentro de mi familia, como generaciones tras generaciones hemos ido llevando el mismo nombre. Y son como unas antenas de conexión los nombres, ¿no? Para conectar con nuestros ancestros y etc. Y cuando dejamos de hacer eso, que ahora hay muchos fans que no le ponen nombres tradicionales a sus hijos e hijas, lo que hacemos es perder la conexión. Y entonces creo que es importante también el tema de repetir los nombres de la familia, ¿no? Para bien. Gracias, Marta. Bonitas islas, hermosas islas. Sí. La idea es que utilicemos un gomet verde si se trata de un acontecimiento que ha pasado y que tiene que ver con el agua dulce. Por lo tanto, lo marcaremos en ese territorio. Un dato, un acontecimiento, una historia. Y si es oceánico, lo marcaremos con un gomet azul, ¿vale? No hace falta... ocurrió entre Gran Canaria y Tenerife. No, el gomet lo podemos poner aquí, porque aquí también es oceánico, ¿vale? Es un poco ir viendo de qué manera podemos utilizar el agua como elemento para pensar la negrura en estas islas y también la negritud, ¿vale? Es como, son dos conceptos diferentes que me gustaría tener tiempo para explicarlos, pero hostias, no llegamos. Así que si recuerdan alguna cosa, por ejemplo, yo estaba diciendo todo el tema de lo que está pasando con el agua regenerada. Ahora no sé muy bien si ponerlo como azul, porque no es agua, no sé, regenerada. Creo que Rona es por aquí. Tampoco se preocupen por la geografía, no tenemos que... La laguna suele estar aquí, no, tampoco, no es el plan. Sí, con que lo marquemos en Tenerife, bien, ¿vale? Así que, adelante.
marquen y cuéntanos la historia, por favor. Queremos saber de qué historia se trata y por qué la marcamos. Por cierto, tenemos aquí esta imagen. Esta imagen es el famoso cementerio de Pateras. Y es interesante todo lo que se ve, ¿no? Es energía sostenible ahí. Y sin embargo, total. Y sin embargo, se supone que esto es el Museo de la Migración en Gran Canaria. Porque esa manera de conservar la memoria colectiva, esa manera de proteger lo que son historia, es lo que es historia de estas islas, así también habla de dónde situamos la cuestión negra en Canarias, ¿no? Que queríamos tenerla de frente para que no nos olvidemos de por qué estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque ahora mismo hay una realidad que otra vez nos interpela, ¿no? No solo lo hacemos por quienes estuvieron, lo hacemos por quienes están y que sus historias, así es como las cuenta Canarias, ¿no? Sobre una cosa que comentaba aquí, ¿tu nombre es? Cristina. Cuando Larisa me comentó el nombre que iba a tener esta sesión, lo de carne de agua, me pareció como que había una cosa ahí que hablaba sola, es decir, de cómo hay miles y miles de cuerpos negros en nuestro océano. Lo que nos define de alguna manera que somos islas rodeados de océano, ese océano que nos rodea de alguna manera es una necrópolis, ¿no? Y no pensarlo es también una manera de bloquearnos la posibilidad de realmente pensar nada más, ¿no? Que creo que es, y no solo de gente, de cuerpos negros que están apareciendo de ahora, de los que hace siglos intentaban escaparse de la esclavitud que vivían en Canarias para intentar escaparse a territorio continental a través del mar y que, por ejemplo, eran otra vez capturados por los moros en la zona de Marruecos y los volvían a vender a Canarias, porque desde Canarias se hacían lo que se llaman cabalgadas para capturar o comprar personas negras para esclavizar en el continente africano. Por tanto, nuestro mar es eso también, ¿no? Es también carne de agua, ¿no? A ver, yo lo voy a poner, no sé muy bien, es como el centro de la isla, soy de Tenerife, pero es por Chira, a donde va a llegar justo la central, donde van a estar los bombeos. Y fue porque en Casa Melo, que es un restaurante así muy popular que está, no sé si eso es Ayacata, ¿no? En Ayacata tienen muchos carteles haciendo como genealogía de Casa Melo, ¿no? Del lugar, de no toda la zona de la cumbre. Y entonces tenían un cartel en el que se pregunta de dónde viene el nombre de Cercados de Araña. Y dice que el nombre viene del apellido de los primeros dueños del lugar que tenían. ¿De dónde viene el nombre del Barranco del Negro? Y entonces dice que antes era llamado Barranco de los Negros y que lo tuvo porque vivían 7 familias en ese barranco, los siglos XVI y XVII. Pero resulta que al lado hay otro barranco, que justo yo había visto, que es el Barranco de la Plata. Antón Pérez Cabeza es el nombre de uno de los habitantes del barranco. Y después dice que el Barranco de la Plata viene de la venta de un esclavo negro que vendieron por plata, allá por finales del XVI. O sea que estaba contenida esta memoria de alguna manera en el espacio y a la vez estaba velada porque estabas comiendo, estabas bebiendo. No, bueno, esa contradicción o paradoja. Y de qué manera también cuando se habla hoy en día de proteger el territorio, no nos referimos y no traemos a la discusión o al debate o al diálogo la cuestión de que se trata también de memorias
ancestrales. Hay gente que ha habitado estas islas en condiciones de esclavitud que no encontraron ningún otro lugar donde resguardarse que no fuera fuera de las ciudades, en los barrancos, en los montes, porque lo que se dice en Abya Yala, en el Caribe, como los movimientos de cimarronaje, que eran las personas negras que se escapaban de las ciudades para construir poblados negroafricanos en los montes para escapar de la esclavitud, también se dio aquí, solo que aquí no hay ni memoria de eso. O sea, es decir, cuando metemos una pala en un barranco, tenemos que pensar también que estamos arrancando una memoria, ¿no? Y tal vez también almas que habitan ese barranco, ¿no? ¿Y qué tiene que ver Canarias con eso? Se supone que eso es una cosa que pasa en alta mar. Muchos no llegan a Canarias porque antes se decía que era una pantera que se ha encontrado en aguas canarias, o ahora se dice en aguas cercanas a Canarias para seguir marcando un poquito de distancia. Me gustaría saber qué tiene que ver Canarias con esto. En principio esta gente está ahí en su país y de repente mueren intentando llegar a Canarias. ¿Qué tiene que ver Canarias con esto? ¿Pero no era responsable de esto el Estado español? ¿Qué tiene que ver Canarias? Sigo preguntando porque se supone que si Canarias es una colonia, eso significa que todo lo que ocurre aquí es responsabilidad del Estado español. Y incluso cuando hay gente que va en algunas listas, sí que hay una persona que va en alguna lista, no van nunca en posiciones donde pueda contribuir al imaginario colectivo canario, porque yo, en barrios como el Fraile, que estuve el otro día, miraba los carteles electorales y solo veía caras no negras en un barrio lleno de personas negras. Por lo tanto, podemos ir en las listas, aquí que hay personas que van en lista, pero ¿para qué? Mi respuesta por lo menos no era tampoco solo respuesta frente a ti, sino también quería mostrar otras cosas que juegan ahí y que muchas veces cuando vemos personas negras en lista o en partidos políticos, eso es un elemento a problematizar, ¿no? Es complicado, ¿no? Me imagino también las cosas que estarán viviendo. Con esto quiero darles las gracias por haber participado en este espacio. Creo que de mi punto de vista, a mí me ha encantado, creo que ha quedado bonito, duro también, y por lo menos hemos podido hacer aquí un ejercicio que las instituciones canarias son incapaces de hacer. No solo las instituciones canarias, y esto está bien porque estamos en el Cabildo, es decir, los movimientos sociales canarios tampoco son capaces de hacer esto, ¿no? Que es una necesidad básica. Es decir, que estamos hablando de una condición que si no la ponemos encima de la mesa es imposible poder hablar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a hacer un acto fuera de este centro y ahí vamos a hacer una libación. Una libación es una oración. Normalmente de las escrituras africanas no rezamos, sino que hacemos prácticas. Es decir, una libación es ofrecer comida, líquido, agua a los ancestros y ancestras, ¿vale? De alguna manera, para invitarlos a asistirnos, para invitarlos a los espacios que estamos configurando, de alguna manera, para reconocernos también dependientes de ellos y ellas que no están físicamente aquí, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a hacer en el parque, si les parece bien, y vamos a ir allá y vamos a cerrar la sesión ahí, ¿vale? Sí, y muchísimas gracias por acudir, por participar y todo eso, ¿vale?